bienvenidos a este programa de Radio Despi, Energías y Misterios, en el 107.2 de vuestra FM, un programa donde el misterio está a la orden del día, desde la voz de un servidor, David Flor, y de nuestro gran amigo, Frank Meral. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente hemos escuchado todos hablar y que seguramente muchos que no conocen el tema paranormal se sorprenden, incluso se asustan. Y hablamos de esos fenómenos raros que cuando vemos a alguien caminar y nos dicen, me han hablado, me han tocado, me han susurrado. Hechos increíbles que el 90% son falsas y mentiras. Ni nadie te toca, ni nadie te habla, ni nadie te susurra, ni nadie te se cuelga a tu espalda. Fran, buenas tardes, buenos días, según como se mire. ¿Qué nos puede decir sobre todo esto? Es largo este tema, ¿eh? Este tema es complicado. Es complicado, sí, como todos los demás. Cuando hablas con gente, personas, también muchas veces has de dejarlos que se expresen, porque a veces puede que hayan sucedido cosas en su casa y les hayan llamado también un poquito porque están locos, bueno, por el que dirán, y muchas veces no lo comentan. Entonces hay gente, como por ejemplo nosotros, y otros grupos en el cual pues se abre el corazón, por decirlo de una manera, y comentan cosas. Y es verdad que, como hemos hablado muchas veces, pues hablando siempre sobre la hipótesis de cómo puede suceder estos fenómenos, ¿no? Entonces tú te sientas con la persona, hablas con ellos y entonces intentas, porque a veces es más racional que irracional. Entonces lo que pasa es que hay mucha gente en el momento que te cuenta algo paranormal, por decirlo de una manera, que es una fenomenología, automáticamente lo estamos llevando en el terreno pues de lo paranormal, ¿no? Y sin embargo, a veces, prestando atención, escuchando los gestos, que te pueden incluso hasta derivar que puede ser más bien un problema pues de la casa incluso, que puede suceder algún ruido que más de lo paranormal. Pero siempre tienes que coger las cositas con pinzas y también a la persona que te lo habla, pues poder llevar a cabo quizás una investigación paranormal, o sí, pero que le pueda llevar a cabo una ayuda, ¿no, David? Pero es posible que te toquen, que te arañen, que te empujen, que te susurren en el oído. Es que lo veo tan extrovertido, tan imposible, Fran, por los años que llevo investigando, Sí. que es muy difícil. Yo he contado una vez aquí que una vez yo noté que me arañaban y luego en la segunda visita que hice explorando el lugar, el sitio donde había puesto el K2 porque había una señal electromagnética allí, me di cuenta que había un pequeño clavo que seguramente eso fue lo que cuando yo metí la mano y saqué me había arañado. Y claro, lo que pasa es que, claro, en plena investigación, de noche, sugestionado por el lugar porque olía a azufre, porque nos tuvimos que ir corriendo de allí por los olores que habían, porque la densidad del aire estaba al rojo, o sea, nos marcaba peligro de podernos ahogar y quedarnos allí. Evidentemente era un ambiente tóxico en el oxígeno, seguramente porque había una mina al lado, habían cosas al lado que seguramente el aire estaba viciado y corríamos peligro, ¿no? Y supongo que toda esta autosugestión llevó a meter la mano allí y darme cuenta que me habían engañado, resulta que era un clavo que había allí que descubrí días después, ¿no? Sí. Nos pueden hacer daño, Frank, nos pueden arañar, nos pueden insultar, nos pueden hablar, nos pueden susurrar, nos pueden tocar. Mira, David, el problema que tenemos hoy en día es la cantidad de historias que hay en YouTube. En YouTube se tocan, les gritan, les tiran piedras, le van haciendo cosas. ¿Qué sucede? Que como la gente que sigue estos canales, siguen estos grupos, entonces, ¿qué sucede? Que ahora todo vale. Entonces, a mí me tocan, a mí me gritan, en mi casa hay fantasmas, en mi casa se han hecho la ouija y resulta que es el vecino el que la tiene. O sea, cosas irracionales. Entonces, ¿qué sucede? Que como estos grupos han abierto las puertas a todo vale, pues la gente, para todo el mundo, pues me toca, incluso gente mayor, David, gente mayor, gente que te llama mayor y que te dice que por las noches le hablan, le pegan, le hacen, o sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? O sea, el problema es que no hay freno.
Entonces, las explicaciones se les da, pero no quieren escuchar las explicaciones, quieren que realmente esto suceda así. El otro día escuché que la Ouija es para psicología. Y entonces, ya cuando escuchas esas sandeces, entonces se te echa la mano a la cabeza. Me refiero a lo que veas la poca cultura en lo que estamos hablando de lo que son fenómenos paranormales, simplemente, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, que la Ouija es espiritismo, ¿vale? Esto, todo lo que es invocación, pero es que es invocación hasta la spirit, o sea, hasta perdona, hasta una grabación psicofónica, perdona, he dicho spirit, pero bueno, porque todo el mundo ya la pilla así, ¿no? Entonces, te tocan, es muy difícil, no te pueden tocar, hacer daño. La gente habla así, te pueden hacer daño. A ver, es que estamos hablando, dentro de la parapsicología, estamos hablando en el grupo beta, que es parabiológico, entonces es cuando vienen los estigmas, en fin, todo lo que es directamente al cuerpo, ¿vale? Lo que le promociona directamente al cuerpo, ¿vale? Entonces es muy, muy, muy difícil que esto suceda. Pasa que ya no solo lo vemos en las películas y ya es, bueno, pues en fin, es algo del cine. Lo malo es cuando te lo traen aquí. Mira que me han arañado, mira que no sé qué. Hace mucho tiempo me hicieron una pregunta de que una mujer, estando en una exploración, pues a mi mujer la arañaron. Pues bueno, pues si tú dices que la han arañado, a ver con qué, que te enseñe esos arañazos y a ver de qué manera y cómo ha sido producido. Pasa que cuando te los cuentan, pues no es lo mismo que cuando realmente tú estás viendo el problema. O sea, te pueden contar milongas porque no has visto ni siquiera ningún vídeo. El problema es ese, la cantidad de energía y, el proceso que tiene que haber para que realmente haya una manifestación de esas magnitudes. Se habla, fíjate David, que se habla del padre Pío de Petrechina, el padre de Siena, ¿vale? Está ahí Santa Catarina ahora no me acuerdo, de Santa Catarina no sé si es de Siena, ahora no me acuerdo. También, o sea, eran gente que decían que esa fenomenología estaba dentro de la iglesia, por decir una manera, eran sacerdotes y ella era monja, ¿no? Entonces tenían fenómenos paranormales dentro de su celda. O sea, los hacían volar, los hacían. Pero ojo, es igual que el ectoplasma hoy en día. No existe. ¿Quién hay ahora? ¿Quién cura? Ya no está el cura de Ars. Ya no está el padre de Siena, ya no está. ¿Me entiendes? O sea, eso, digamos que se constató en los libros, pero de ahí ya no se volvió a escuchar más. Entonces, desde ese momento hasta la fecha de hoy, nadie ha sido atacado, David, ¿entiendes? Entonces, ni atacado ni pegado, incluso hasta como el padre Pío, que tenía los agujeros como Cristo, como estaba crucificado. Es que hoy en día no hay. Lo que sucede que al no tener ninguna base, ya no científico, sino paracientífico, en este tipo de agresiones, todo vale. Y el problema es ese, que no hay freno. Y gente que podía poner freno, pues encima les dan más coba. Entonces el problema es como las televisiones, como hemos visto, como los periódicos. Entonces, si ya no los mismos medios de comunicación ya no le ponen freno, ¿quién le va a poner freno a todo esto? Por eso, todo vale. Tú le das una charla a alguien del motivo, el por qué puedes pasar las cosas y no te hacen caso. Se van al Tenemos que otro porque hablar, te ponen fantasmas. Dime, Tommy, perdón. tenemos que hablar, por ejemplo, ha dado el nombre del padre Pío, por ejemplo. El Mm. padre Pío tuvo los estigmas, pero recordemos que los estigmas que tuvo, hay una película que lo relata muy bien, lo explica muy bien, que es Estigmata. La película Estigmata te dice realmente cómo son los estigmas. Los estigmas, ha habido dos personas que lo han tenido, el padre Pío y otra persona solamente, pero en esa película, por ejemplo, te narra dónde están los estigmas. Porque todo el mundo cuando piensa en estigmas, piensa en las manos. Y no, los estigmas están en las muñecas, porque a Jesucristo teóricamente lo clavaron por las muñecas, porque si no se hubiera desgarrado la mano y se hubiera caído. Y lo clavaban por aquí, por el huesecillo este que tenemos en medio de los dos huesos que hay aquí, y es donde clavaron el clavo. Cristo fue clavado por aquí, no por aquí. Pasa que la leyenda popular siempre enseñan a Cristo con los clavos en la mano, y no es real, fue en el antebrazo.
para que aguantara el cuerpo de Cristo, y luego le maniataron las manos a la cruz para que no cediera. Entonces los estigmatas siempre son, y sí, igual que la corona, es aquí, son aquí. Igual que en los pies, tampoco es en los pies, es en los tobillos. Entre los dos, entre la tibia de abajo y está claro que la gente no tiene ni idea. O sea, a carácter histórico, la gente no tiene ni idea. Se creen todo aquello que ven en el cine o en la televisión. Y para hablar de estigmas, hay que estudiar primero cómo fue crucificado Jesús, si realmente fue crucificado, porque en todas las religiones es diferente. Por ejemplo, en la católica fue crucificado, en la musulmana Jesús sigue vivo en la tierra y volverá como profeta, y no fue crucificado, simplemente desapareció. O sea, según qué religión, nos cambian el personaje, ¿no? Por eso yo también no creo mucho en la religión, pienso que fue un gran libro, y que si realmente, ojo lo que voy a decir, es una opinión personal, si realmente existió Jesús, no era Jesús, era María Magdalena. Lo que pasa que como los estándares machistas de aquella época y el hombre es el hombre, pues se quitó el valor a la mujer, ¿eh? Yo, para mí, perdónenme, por mi ignorancia, pero es mi pensar y mi manera de ver las cosas. Realmente no se sabe nada de los estigmas. Ha habido dos personas ya mayores, uno de ellos religioso, el Padre Pío. Es una cosa que no se ha podido analizar al 1000 por tanto también podríamos pensar que también era un fraude, ¿vale? Se podría pensar. Evidentemente, igual que los exorcismos solamente los puede autorizar el Papa, no hay exorcistas, solamente hay un exorcista en el Vaticano, que es el que se dedica a hacer los exorcismos por orden del Papa, pero antes de todo, cualquier persona que tenga síntomas de exorcismo pasa siempre a través de psicólogos y psiquiatras antes de llegar a la decisión del Papa. No es tan fácil. Entonces, todo esto hay que explicarlo muy bien, Frank, porque hay que desmenuzarlo, porque realmente la gente está muy equivocada en el tema, tanto espiritual como parapsicológico, como en estigmas, como en posesiones, como movimientos de objetos. O sea, por ejemplo, aquí hace muchos años, ya lo hablamos muchas veces, yo creo que yo lo viví de cerca porque mi familia lo hacía en Nuyes, había la tabla de Nuyes que se movía sola por las calles y bailaba y se levantaba. Y yo pienso que era más una ilusión óptica o una ilusión colectiva de todos los que participaban que otra cosa, ¿no? Fue Félix Rodríguez de la Fuente allí, fue Jiménez del Oso, fueron muchos estudiosos a ver todo aquello, ¿no? Pero realmente era cierto porque ya no se ha vuelto a saber más del tema. Claro. Entonces, eso me da la perspicacia de que algo se nos escapa de la realidad, se nos escapa. Entonces, por eso es importante hablar, explicar, mostrar, analizar, que es lo que intentamos hacer nosotros en este programa, Frank. Sí, queda otra parte que del Padre Pío, de que habían doctores que cada mañana aparecían allí, porque claro, él con los estigmas que tenía perdía mucha sangre. Entonces, claro, ellos pensaban que para poder hacer transfusiones, para que no tuviera enfermedades y no pudiera morir, pero resulta, hablo de libros, o sea, no de que sé, sino de libros, sino que al parecer los médicos cuando iban y miraban la presión sanguínea era bien, o sea, con todo lo que perdía, después le hacían pruebas y estaban bien. Hablan, no soy médico, tampoco me acuerdo muy bien porque hace tiempo que lo leí, que podía tener una enfermedad de sangre que generaba, o sea, que no es que perdía, sino que, no me acuerdo cuál es, sino que a la vez que perdía, te generaba, o sea, que no era bueno lo que le estaba sucediendo. De hecho, creo que el hombre ya murió también de mayor, o sea, que aún así, fíjate cómo eran también en aquellos tiempos, por ejemplo, los curas muchas veces le hacían que las manos las guardara, o sea, que no exhibiera en ese momento en la mesa. Sin embargo, había otros momentos en que lo obligaban a que lo mostrara. O sea, fíjate, a veces ellos mismos para poder llamar a la gente, para poder llenar la iglesia, ¿no? También el cura de Ars pasaba algo similar, también era en la celda, él no tenía estigma, pero sí que era atacado dentro de
de su propia celda. Y como, ya para dejar un poco el tema, Santa Catarina de Siena, ella lo único que no la maltrataban físicamente, pero sí mentalmente. O sea, se hablaban de que aquellos supuestos, vamos a hablar demonios para que no entienda, que estaban dentro de la celda donde ella dormía, pues le ponían incluso hasta imágenes obscenas, ¿no? Para que ella misma pues tuviera esos, pues digamos, esas fallidas mentales, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Que tuvieran, pues, que durmiera mal, que estuviera, o sea, era increíble. Pero eso se basa en libros. Es ahí donde se acaba, empieza y acaba. Es igual que, por ejemplo, cuando se habla de los desdoblamientos, solo se habla de uno, se habla del Padre Pío también. El hombre estaba sentado en una silla durmiendo y de repente lo vieron que falleció un colega suyo y estaba allí o sea, eh, pues en el otro lado, ¿no? O sea, viendo a su amigo, ¿no? A su amigo fallecido, ¿no? Y entonces, claro, no puede ser que esté allí si estaba durmiendo. O sea, se habla también, ¿vale? De los desdoblamientos que hubo, pues uno fue él, ¿no? Pero está ahí metidos en los libros. Hoy en día todo el mundo sigue con ese desdoblamiento, esos viajes astrales, y bueno, ya hay pruebas un poco pues más científicas. Luego está el más esotérico, pero ya al menos digamos que tiene una explicación, ¿vale? En aquellos tiempos pues era todo pues más religioso, más, digamos, como más controlado, más, o sea, lo que es la iglesia sí que vale, pero lo que es fuera no. Y entonces es un poquito lo que hay. Pues eso es lo que sucede hoy en día. Hoy en día vale todo, está todo abierto, a todo el mundo le toca. Como muy bien has explicado, es que ¿quién te va a tocar? ¿Qué van a hacer? Cuando se habla de parapsicología, de una telergia, que es como, por ejemplo, ver volar objetos, no, no, ojo, porque te pueden hacer daño, porque a veces me agreden. No, si realmente tú lees, que ya lo hemos visto y lo hemos explicado muchas veces, tanto la telergia es a 50 metros de ti. Y la telequinesis es un movimiento de objetos provocado por ti, muchas veces, pero ya es controlado en laboratorios y ya es de... O sea, tenemos que saber en qué sucede, por qué sucede, qué es lo que hay y no te atacan. Puesto llegar a la muerte, como muchas veces dicen, pues es complicado. Ya otra cosa ya son magias negras o incluso cuando ya te metes en algún tipo, como hemos hablado en el programa anterior, de la Ouija, que ya hemos visto que mucha gente pues es muy entendida de esto. Yo no me metería a hacer Ouijas con según quién, y entonces ahí sí. Pero siempre hablando con una hipótesis. Esto sucede por esto, por esto y por esto. Pero no es que te vaya a suceder, porque las ouijas que estamos viendo, y aunque hagas 1000 ouijas, lo único que sucede es que si tú no abres realmente, en el momento que tú abras un portal y ya te das cuenta de que algo está sucediendo mal, porque empiezan a haber un kit de situaciones al lado tuyo de que algo está sucediendo y no sabes lo que es. Es más, como dije en el otro programa, siempre es bueno colocar grabadoras porque hay circunstancias en las cuales aparecen voces, pueden aparecer, entonces está bien todo registrarlo, cámaras de vídeo y tal, pero bueno, es lo que estamos hablando. Nadie toca a nadie, es complicado, es muy difícil que eso suceda, pero es bonito decir que me han tocado, me han arañado. Yo muchas veces creo que los arañazos de la gente ya los trae y entonces los mete ahí como para darle muchísimo más like y poner mucha gente viéndote en el directo, ¿sabes? No, a veces, a ver, a veces tienes la sensación de que tienes a alguien detrás, como si te tocaran, pero no te tocan físicamente, sino que notan la presencia. Pero eso nos pasa muchas veces cuando vamos en el metro, vamos en el autobús, que tenemos o vamos caminando por la calle, que nos giramos, que Sí, sabemos o notamos que hay alguien detrás, ¿no? Eso me parece que una vez lo explicaste tú en el programa. Eh, también, ¿no? También hay una cosa que no se habla, no se ha hablado nunca en el tema parapsicológico, y es la potestad o la fuerza que tienen algunas videntes para poder hablar telepáticamente con alguna energía. La telepatía es una ciencia que igual que se intentó experimentar en la Segunda Guerra Mundial para mandarse mensajes, sobre todo Adolf Hitler la estuvo practicando mucho para ver si podía mandar mensajes cifrados a través de la mente para que no fueran detectados, no lo consiguió por suerte, pero sí que es real que la telepatía existe
Todos hemos visto casos de hermanos gemelos que se han notado cuando uno estaba enfermo, cuando el otro no, cuando uno le dolía la barriga, el otro también, o cuando se ha muerto uno, el otro lloraba. Esa telepatía existe. ¿Nos podemos comunicar, como aseguran algunas videntes, a través de la telepatía, Fran? Bueno, a ver, ojo, las videntes muchas veces usan el movimiento tuyo, el que ellas te hacen una pregunta y tú contestas más de lo normal, entonces ellas se van haciendo. Telepatía, claro, en la parapsicología está estudiado y está constatado. Es como muchas más estudios a nivel de, de universidades eh, o sea, están constatadas y una de ellas es la telepatía. Entonces, claro, lo que pasa que más telepático, como tú muy bien has dicho, es cuando son seres muy allegados, Llegados. hermanos, matrimonios que se llevan muy bien y están conjuntados y algo sucede y el otro de enseguida está llamando porque ha notado algo. Tiene que ser alguien con, o sea, gente con un amor un amor del uno con el otro muy cerrado, ¿no? O sea, un cariño pues muy agarrado, ¿no? Entonces es ahí cuando realmente el amor, digamos, de una persona con la otra, es cuando se separan, es cuando todavía sigue digamos, esa energía, esa fragancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aunque estés a miles de kilómetros de esa persona, si algo sucede, algo tú percibes, los notas. Es muy poco común, pero está estudiado y eso sucede. Está, por ejemplo, lo que son con percepción extrasensorial, que uno de estos trabajos es la telepatía a nivel de cualquier cosa. O sea, no se trabaja con los impulsos del cerebro. O sea, en los impulsos del cerebro lo trabaja la psicología para saber exactamente qué enfermedad puedes tener en ese momento, qué tipo de estrés, pero en este caso con lo que se trabaja son con digamos, el electrocardiograma, o sea, se trabajan con otro tipo o sea, con otro tipo de aparataje, de instrumento, para saber cuando algo sucede, qué reacción tiene tu cuerpo. Pero no son los microimpulsos de la persona, ¿no? La, bueno, muchas veces yo creo que cuando no son verdaderamente, digamos, las artistas y gente así, yo creo que más bien usan tu propio forma de expresarte, con tus imágenes, como tú muchas veces hemos explicado en el programa, la forma de mirar, si miras al cielo, si miras, te miras a las manos, o sea, de enseguida tú le vas dando información a esa persona, ¿no? Yo creo que cuando volvamos un poquito a lo que son ya cuando haces eh, telepáticamente con la persona que está, bueno, cuando por ejemplo estás haciendo la Ouija, sí es verdad que muchas veces hace pregunta a otra persona, que tú no la haces, sino que la piensas, cuando se hace bien establecido digamos, de esta, ¿no? La Ouija, ¿no? Que haces un contacto. Puede ser que responda una pregunta a la cual alguien ha hecho una pregunta en silencio, que ni siquiera la ha mostrado, ¿no? Entonces sí que esas entidades a través de telepatía se pueden comunicar contigo y hacer una respuesta que nadie ha hecho la pregunta, pero sin embargo sí que la ha llegado a pensar. Yo creo que la canalización de una vidente cuando está con alguien en ese momento en una consulta y esa vidente puede percibir que alguien de esa familia está y tú puedes darle datos que solo conocen a esa persona, es cuando las videntes, como muchas conocemos algunas, son las que verdaderamente son y te pueden dar información de las que, más que de las que se llevan el dinero y simplemente te dicen que todo te va a ir bien, que el que está en el más allá está estupendo y bueno, y la poca información. O sea, tienes que tener mucho cuidado con dónde te metes. Mira, tengo una pequeña historia que venía escuchando con el coche, y era de una chica, es de Irlanda, y se murieron los dos abuelos en el mismo mes, y quería cambiar un poco el chip porque estaba un poquito pues agobiada, ¿no? Y una compañera de trabajo la mandó a un chamán. Pues bien, cuando esta mujer llegó al chamán le dio unas hierbas, no me acuerdo cómo se llama, ya te lo diré, le dio unas hierbas y le dio una explicación. Claro, cuando eran las 5 de la mañana y estaba la mujer súper activadísima y viendo historias por todas partes. Acabó diciendo que al final acabó viendo una luz
y esa luz se fue apagando y se sintió en paz. El que estaba haciendo la entrevista está diciendo, no, no, porque yo sé de energías y claro, esa energía es por fin alguien con coherencia del mismo grupo dijo, ojo, porque esas hojas son alucinógenas y todo lo que el chamán quiera que tú veas, al final acabas viéndolo a través de esas hierbas. Por eso digo que ojo donde nos metemos, ojo donde metemos el Mira, dinero, por una manera que a veces queremos ver cosas que no son reales, David. ha habido una noticia esta semana muy sorprendente. No la iba a sacar, pero que ya has tocado el tema de las setas alucinógenas. La voy a sacar porque yo la leí y me hizo mucha risa. Me partía carcajadas cuando leí el periódico. Es un periódico muy reconocido, o sea, Marte, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero un periódico muy reconocido que decían que habían detenido a un hombre porque había comido setas alucinógenos y había secuestrado a una persona con enanismo creyéndose que era un duende. O sea, imagínate, no, no, es una noticia cierta, se puede buscar, Sí, ¿eh? sí, O está ahí, sea, está tú ahí. imagínate el pobre hombre, el enano, ¿no? Que lo cogen, lo secuestran, lo meten en el coche diciéndole que es un duende, ¿no? Claro. Alucinante. No, no, hay que tener mucho cuidado porque no solamente la seta, hay muchas sustancias que se usan en brujería, en rituales. Había una hace poco que salió, que estaba implicado un español y se cargó 2 o 3 personas, con un brebaje que les daba, que era droga, y se volvían, decía que veían el más allá, el cielo, las estrellas. Cuidado, porque las drogas, las sectas, también hay sectas satánicas, hay sectas de estos Illuminati, que digo yo, que por ejemplo aquella tan famosa que de último día, que querían hacer un suicidio colectivo. Eh, Cuidado porque nos podemos encontrar en el mundo paranormal y parapsicológico, porque también forma parte de la parapsicología lo que son las sectas, porque no deja de ser un elemento psicológico. Cuidado con todo esto, porque nos podemos encontrar mucha gente que a través de la mente nos perturbe nuestras ideas y nos haga cambiar cosas que creíamos reales y concertadas, ¿no? A veces hay tanto personaje, por llamarlo de alguna manera, que insiste tanto en una mentira que hace que esa mentira se convierta en realidad. Y eso últimamente en las redes sociales está pasando mucho. Por ejemplo, yo pongo mucho ejemplo, por ejemplo, aquel experimento que se hizo en el ejército, en el cual habían 1000 personas, una detrás de otra. El primero decía que tenía una moto. Cuando llegaba a mitad decía que la moto se había estrellado contra un avión, y cuando llegó al final el tío conducía un caza y se estrelló contra una moto. O sea, claro, hay que saber realmente lo que es la psicología humana y lo que es capaz la mente de crear cuando tú inventas una historia o lees o escuchas mal lo que te han dicho. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque hay que explicarlo, como he dicho, hay que desmenuzarlo, hay que decirlo, porque realmente nos podemos encontrar en el caso de, como hemos dicho antes, de la telepatía. Una frase que resume mucho la telepatía es 2 cuerpos y una alma, ¿no? Cuando tú dices, tenemos 2 cuerpos y un alma, son 2 personas que están completamente compenetradas y solamente con una mirada o un gesto se sabe lo que quiere uno del otro, ¿no? Sí, Y lo que sí, dices tú, cuando uno se hace daño, el otro lo nota, cuando tiene un sí. accidente, el otro lo nota, y eso es, en fin y al cabo, la telepatía. Que todos tenemos el poder de la telepatía, todos en nuestro cerebro. Lo Es, que pasa es que no lo tenemos desenvolupado, lo mismo que no tenemos desenvolupado otros sentidos, como por ejemplo tienen los animales, referente al tiempo, a los peligros y a todo eso, ¿no? Que lo tenemos, no lo usamos, nos lo quitan cuando somos infantes. mm, Entonces, todo esto hay que explicarlo porque a veces cuando es, tú hablas a la gente de todos estos fenómenos, les suena chino, pero también les sonaba chino cuando, por ejemplo, Joan Bernat, León, hizo la primera foto al sol y la gente nadie lo creía. Entonces, claro, evidentemente hay que explicar todo bien. O Galileo, que decía que ahí estaban las estrellas y le cortaron el dedo para que no señalara más al cielo, y encima lo encerraron en la cárcel, ¿no? sí, O mira sea, cómo somos, claro, ¿no? todo esto hay que explicarlo muy bien. No hemos tenido Sí, grandes genios de la historia, como Leonardo da Vinci también, hemos tenido grandes
grandes iluminados, no solamente de la historia, sino también de la parapsicología, pero eran tiempos muy convulsos y seguramente fueron tratados como brujos y quemados en la hoguera. Pero lo que hay que tener claro es que todo esto hay que explicarlo para que no se vuelva a repetir, Frank. Sí, claro. Es como las voces, por ejemplo. Muchas veces lo hemos dicho, como has empezado el programa con el susurro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado hacia dónde estamos trabajando. Hay que tener mucho cuidado o sea, dónde se están haciendo los ensayos, ¿no? Estamos hablando de lugares que a lo mejor a 200 metros pues tenemos un pueblo, o a 400, y quizás a 100 metros haya quizás sin saberlo. Por ejemplo, fíjate, aquí donde vivo hay geriátricos que parecen bloques de pisos y no le echas cuenta. A ver si me explico. Te puedes meter en un lugar en el cual tú puedes hacer psicofonías, pensar que no hay nadie y sin embargo tienes a 200 metros quizás un geriátrico o quizás una escuela con gente con algún problema psíquico, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces el escuchar el hola de lejos o el gritar que te dicen, que a veces dicen, no, estoy solo y me gritan. Bueno, vale, sí, son tus sensaciones y es fantástico. Lo que pasa que, ojo, cómo lo puedes decir, que entonces ya puedes estar engañando a la gente. Entonces, sobre todo eso, la gente que vaya a los lugares, que sepa primero dónde va, qué es lo que hay a su alrededor. Es probable que al igual gente que oiga la voz. Lo que pasa es que estás tan cegado quizás con esa persona, lo digo porque voy a hablar de una experiencia mía que quizás hasta que se me pasó, pero lo tenía tan metido en la cabeza que fíjate que al final llegué a escucharlo, ¿me entiendes? Pero creo que es un problema mío de que tenía mucha cosa metida dentro de mí, ¿no? Cuando falleció mi tío, yo estaba en una obra donde estaba con él, lo tenía tan metido, tan presente, David, que yo iba al cuartito que es donde teníamos nuestras cosas, nuestras herramientas. Ostras, yo escuché su voz, pero como cuando te llama, que le falta algo, oye, tráeme. Y yo decía, no mires para atrás, o sea, es tu mente. O sea, fíjate muchas veces las jugadas que te pueden producir tu mente, pero ya es un poco también aferrado a una creencia, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y a veces, pues también te causa esos, digamos, fenómenos paranormales y es tu propia mente, ¿no? La que te lleva digamos, a estas fenomenologías que es creada por ti. Por eso he comentado que primero hay que hablar con la persona, hay que ver en qué situación está, o sea, hacer una pequeña entrevista de amigos y ver en qué circunstancia se encuentra, ¿no? O qué es lo que le ha podido suceder en estos meses atrás o incluso un año atrás, ¿no? Entonces, pues incluso fíjate que uno puede escuchar y el otro lo puede escuchar también. O sea, puede ser que una sugestión de alguien y lleves a una sugestión colectiva, ¿no? Que es No, lo sí, que no, a lo lleva. veces, claro. Entonces, escuché también en otro sitio en el que uno tenía el frío, pero no es frío del tiempo, decía, es uno frío de mí mismo que estoy percibiendo. Y entonces decías, ¿tú lo estás sintiendo? Y otro, hostia, sí, también o sea, ya le estás señalando a cada uno de que tenía, y todo el mundo tenía ese frío, ¿no? Y dices, claro, entonces llega una sugestión colectiva. Cuando tenga estas sensaciones, la gente tiene que tenerla él sola, saber que, que, que viene de uno mismo, o sea, me vengo a referir que no es alguien que te diga, oye, ¿tú notas esto? Porque entonces al final lo percibes. Lo acabas oyendo tú Claro, mismo. es como los críos. Si tú a un niño empiezas que en esta casa hay fantasmas, que en esta casa veo, que en esta casa hay, al final el niño va a ver y va a notar cosas en su habitación, o sea, le metes miedo a ese crío. Y al final acaba metiendo a ese niño en un problema con pues mi niño ve fantasmas. No, eres tú la que se le ha sido metido. Otra cosa son sueños, un terror nocturnos, que tenga alguna historia del crío ya de otra manera. Pero si tú se lo inculcas, es que hasta el niño te va a dormir mal. Por eso digo que está bien que lo expliquen para poder, el que te oiga, poder también expresar qué es lo que puede estar pasando, porque a lo mejor es algo psicológico y tiene un temor y en el cual se cree que hay alguien durmiendo con ella, sin embargo es su propia mente la que no la deja dormir. ¿Sabes? A eso quería Mira, referirme. por ejemplo, en la autosugestión yo tengo una experiencia personal también, cuando Sí, murió mi abuelo también.
Nosotros, sí, mi abuelo, sabíamos que la noche anterior había estado cortando la madera, porque era pescador, había estado cortando la madera, lo que es el tambucho para hacer un tambucho para la barca, que es una caja para tapar el motor, y estaba cerrando las maderas, sí, sí, y luego se fue al lavabo, ¿no? Y estábamos mis padres, mi hermana, mi hermano, estaba, me parece, mi abuela, que todavía estaba viva, y yo. Y justo todos los que estábamos ahí escuchemos la sierra y los pasos como si fuera el lavabo. Claro, nos queremos todos blancos, claro. nos Sí, queremos sí, sí, blancos, pero supongo que era una autosugestión de todos de saber lo que había hecho el día antes de morir. sí, Claro. Y claro, evidentemente cuando la analizas, claro, cuando te pasa, te metes el susto de la vida, porque te quedas sí, blanco y te quedas mirando al pasillo, ¿vale? Pero claro, luego cuando la analizas fríamente un día o dos después, te das cuenta que puede ser una autosugestión, porque entonces entrelazas, porque alguien dijo, ¿has oído el serrucho y los pasos? Y ya está, y todos lo habíamos escuchado, absolutamente todos, ¿vale? Y esa autosugestión, ¿vale? Que puede ser, no te digo que no, ojalá fuera mi abuelo, te digo, pero yo pienso que es más autosugestión colectiva que lo que estabas diciendo tú que otra cosa. Así que es curioso bueno, este tema, es sí, muy es curioso. curioso, sí. Ojo, que no digo que no se, o sea, que no lleguen a poder manifestar el sentido de que, bueno, pues que estoy bien, estoy aquí. Se ha oído hablar en muchos casos de que al fallecer han tenido pues algún tipo de, digamos, de contacto, ¿vale? Por decirlo de una manera, eso quiere decir que es una aparición en crisis, quiere decir que algo malo está sucediendo a esa persona, ¿no? O que ha fallecido y puede suceder como en este caso. O sea, todo tiene validez siempre y cuando se explique de alguna manera y esa cosa que haya sucedido suceda bajo vamos, unos parámetros para que nos entendamos, ¿vale? A mí muchas veces, gente que ha fallecido, mucha gente me pregunta que quiere contactar ya, que quiere ir a ver videntes, que quiere ir a ver... No, o sea, muchas veces le he dicho, cuando ellos quieran, se te manifestará en plan de sueños, sobre todo, se te aparecerán en sueños, te dirán que están bien, te dirán lo que sea, a veces te mirarán, a veces no, según cómo es un mensaje, a veces no y quiere decir que están bien, o sea, ya tú lo irás viendo y sabrás lo que realmente en el sueño querrá decir, ¿vale? Y otra cosa también puede ser que en ese momento haya alguna especie de aparición en casa, ese pequeño espacio-tiempo que se rompe, como digo, y sí que notes pues los pasos, el olor, muchas veces, aromas que esa persona, claro, Reconocido, sí. claro, y tú lo recuerdes, entonces puede ser, claro, o sea, no todo puede ser que no. Lo que pasa que está esto tan, digamos, tan corrupto, por decirlo de una manera, que prácticamente ponemos un tupiz velo y no pasamos absolutamente nada. Pero, ojo, pueden suceder la fenomenología, claro, siempre bajo unos parámetros, como ya he dicho, si esos parámetros, o sea, se dan, puede suceder estos fenómenos paranormales, por supuesto. Es que no estamos diciendo no, o sea, estamos diciendo no a todo el circo mediático que hay, pero si se explica y esto sucede realmente como es, claro que pueden suceder. Están mezclando eh, teleplastias con dibujos en la pared, es que es brutal, o sea, a esto me refiero, a que no hay unos estudios mínimos para saber qué es ectoplasma, qué es una cosa, qué es la otra. Estaban explicando la diferencia entre un fantasma, por ejemplo, para que veáis a veces dónde nos metemos y, y el follón que nos pueden llegar a hacer, ¿no? O sea, la diferencia entre un fantasma y un espectro, y estaban hablando de energías, porque no sé qué, que si está sentado el hombre en una silla y no es. O sea, cuando acabó de explicar, dices, me he quedado igual. Explicó alguien que no tiene nada que ver con este mundo y sin embargo es el que hace de escoba, o sea, de ayuda, y explicó más o menos que era un fantasma y que era un espectro. Pero ellos que eran
los que más podían, entendidos, no eran capaces de explicarlo. A esto me refiero. Hay que tener cuidado de a dónde vas y quién quiere que te pueda echar una mano, porque lo que puede hacer es perjudicarte más todavía. O sea, coger más miedo de lo que es. Mira, uno de los fraudes más grandes de la historia, para mí, siempre hablo a nivel personal, o sea, que nadie se me asuste, ha sido la escala de Belmez. La escala de Belmez para mí ha sido el fraude más grande que ha habido en España a nivel paranormal. Y han unido grandes maestros, desde Iker Jiménez hasta, bueno, todo. Jiménez del Oso también estuvo allí, incluso el Félix Rodríguez de la Fuente, que no solamente tocaba animales, también estuvo allí. Han estado, Ibáñez también estuvo allí. Han estado grandes maestros allí y lo daban todo por bueno, Lo daban todo por bueno. En cambio, ponerse la mujer y desaparecer las caras. Bueno, es que claro, veas, aquí el problema, porque eso también lo he estado escuchando hace mucho, y bueno, verás, el problema ha sido que los periódicos en aquellos entonces, lo único que había eran, pues, eso, la guerra, los republicanos, los nacionales y las conquistas y tal. De repente aparece en un recuadrito las caras de Belmez. Y vuelven a aparecer y cada vez más, claro, ¿qué sucedió? Pues que esto no mola. ¿A quién mandaron primero? A Germán de Argumosa. Sí, Cuando Germán de Argumosa estuvo ahí también, sí. claro, fue el Que primero sacó que la mandó. psicofonía aquella tan famosa. Entonces, lo que hicieron ya fue, estuvieron estudiando, le estuvieron diciendo, y al principio Germán dijo que aquello no era cierto. O sea, que lo que estaba sucediendo no era normal. A todo esto ya habían picado al suelo, habían hecho historias. Aparte de todos, fue también Pedro Amorós. Pero con Sí, Pedro, con correcto. Pedro estuvo Gustavo. Gustavo Soldevila Meca, su grupo estuvo allí porque también lo llamaron diciendo a ver qué es aquello que había allí. Pues ellos y el amigo, el Pedro Amorós, dijeron que no era verdadero. ¿Qué sucedió? En aquel momento que estaban haciendo el dossier diciendo que las caras de Belmez no eran ciertas, cuando Pedro Amorós confirmó que todo era verdad. Que hay ahora un museo, camisetas, postales, o sea, merchandising. Claro, el pueblo vive de ello. Han hecho un pabellón. Pero si algunas que las he visto yo en directo, Fran, algunas que las he visto yo en directo, se nota que son pintadas con Claro, brocha. o sea, Ostras, todo, claro, ahora resulta que la mujer muere y en la casa del hijo, me parece, o no sé dónde, siguen saliendo caras. Por favor, si son caras de familiares y están ahí, me imagino yo que las casas familiares podrían haber salido algo más. No, ahora resulta que la María Gómez Cámara muere y resulta que salen caras en otros, en la casa de otro del hijo y siguen un poco mirando. Por favor. el mismo patrón, sí. Claro, entonces, a ver, se dice que tiran la pared, o sea, tiran el suelo, lo vuelven a ver y vuelven a pintarlas. Bueno, vamos a ver. Son casos, como dicen, misterios sin resolver de estos lugares, como por ejemplo Belme, que fue un bombazo que estuvo trabajando, que era un lugar donde quizás también estaba el misterio metido en esa casa, pero creo que hay suficientemente ahora mismo digamos, laboratorios como para demostrar si eso es realmente o no. Claro, es como también el caso de lo que pasó en Vallecas. Es exactamente igual. Al final averiguaron que la niña lo que tenía, pues, era un problema. O sea, que no era que estaba poseída. Lo que pasa que, ¿qué pasaba? Que, claro, veían que iban a programas, iban a más, iban para allá, para acá, posiblemente cobrando o no, pero, claro, se hicieron famosas. ¿Y a qué costa? A costa de una niña que podría estar ahora mismo viviendo, no sé la edad que podría tener, y sin embargo, pues mira dónde está, ¿no? Y fue por que la niña pues tenía epilepsia, se llama, ¿sí? Tenía episodios pues, tenía una enfermedad que se podía regular con medicamentos. Sin embargo, ellos decían que, que no, que habían ido al médico y que no tenía solución ninguna. De hecho, en las películas, todavía, fíjate que en las películas, la que están sacando, el médico dijo, hay que hacer más pruebas, y los padres se la llevaron. O sea, no es que los médicos no vieron el que le sucedía, sino no les dejaron que la ciencia médica siguiera con el curso. Y Pero como mira,
pero eso, muchas cosas de esas, la culpa la tienen los periódicos sensacionalistas, la televisión, Claro, sí, muchos que han aumentado todo este tema. Por ejemplo, tenemos el caso también de Malasaña, del barrio de Malasaña, y lo concentran todo en la calle Malasaña. En la calle Malasaña no pasó absolutamente nada, fue una calle al lado donde aquel hombre mató a las hijas de la mujer, donde sí, se murieron ciertos personajes, todos en la misma calle, pero no fue en la calle Malasaña, fue en el barrio de Malasaña. Y en cambio se ha transgiversado la historia de tal manera que parece que sea un edificio de la calle Malasaña, que incluso se le ha hecho una película, sí, y, es una película. y la gente se cree que fue en la calle Malasaña. No, señores, fue en el barrio de Malasaña. Y la calle, me parece que la calle Silla, o Sillo, o algo así, no me acuerdo mucho de la calle, no me hagas caso. Pero realmente no fue en la calle Malasaña. En cambio, la gente transgiversa la historia o transgiversa todo y lo dan todo por bueno. Y con las caras de Belmes pasó lo mismo. Con los Warren pasó lo mismo, porque los Warren es la otra estafa más grande de la humanidad. Y claro, evidentemente es que hay cosas tan graves que han pasado a nivel parapsicológico y de grandes personas que podrían haber hecho grandes cosas que se han aprovechado del tirón mediático. Por ejemplo, los Warren, ¿eh? Está hablando de los Warren. Y realmente el 90% que contaban era mentira. Ni Anabel ni cuartos en vinagre. O sea, nada, eso no existe, es mentira. Es como el Museo de los Warren. La mayoría de objetos que hay allí son ficticios, colocados allí para crecer el mito. Entonces, claro, cuando te encuentras todo esto, lo analizas, lo estudias, haces al detalle, objeto por objeto y caso por caso, y te das cuenta que la mayoría de ellos son fraudes, y que han llegado donde han llegado, los Warren, con su fundación y todo lo que tienen, te preguntas, ¿hasta dónde vamos? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde nos lleva la mentira? Porque claro, crece, 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 y no hay manera de pararla, Fran. No, no. De hecho, contra más gorda la líes, más seguidores tienes y entonces sales en la tele, te hacen documentales, te hacen cosas y entonces la gente que está en cámaras contigo hacen ver que también están pasando fenómenos paranormales. Mira, por ejemplo, sé que hay gente que no le hace mucho así, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú hablas, he oído hablar a Sebastián Arbó de parapsicología, Uh y -huh. como esto, por ejemplo, Gustavo, como muchos, la gente que está parapsicólogos no te hablan de fenómenos paranormales, como te hablan de parapsicología. No O sea, hablan. la psicología científica. Y me refiero a que ves cuando realmente son gente dedicada a esto y luego, claro, si te pones a hablar de psicoquinesis, por supuesto, te ponen a hablar sobre poderes de la mente, historia, al final acabas pues, hablando como él decía, ¿no? De poltergeist e incluso lo que puede suceder, ¿no? Pero, claro, esta gente, ¿quién va a verla cuando hay charlas? Claro, es que es el problema que hay hoy en día. Es que vamos a ver cosas que irracionales. Por eso, contra más gorda la líes y más gorda la sepa, o sea, más bueno eres. Mira, ayer vi un directo de un grupo, vamos a llamarle X, aquel que tú mandaste al TV3 la carta, estaban en un directo, ¿vale? Pues tú le vas diciendo, porque claro, ellos van diciendo cosas y tú le hacías preguntas técnicas del lugar. ¿Sabe lo que hacían David? Me bloqueaba. O sea, Ostras. yo le hacía preguntas, o sea, no me metía con ellos. O sea, porque ellos les salían voces y yo les decía, oye, ¿sabéis que esas voces, cómo sabéis que es del... y tal? Y ponían, te han bloqueado. Pregunta bloqueada. O sea, A que, solo era, a que cuidado. telepáticamente te adivino el grupo, te lo voy a decir yo. Cagados. Entonces, claro, era, uy, soy fantástico, cuidado que ahí he visto a alguien en la puerta, o corre, que vienen por aquí, pero cuando son preguntas, luego hay otro grupo, también de Belviche, que también estábamos un poco ahí enganchados a preguntas, y a los dos nos bloquearon. Entonces, por eso, el problema es eso, no querer aprender, no querer No, saber no, no más. aprenden, no aprenden. Entonces, No con esto quieren, le no les pasa. El interesa. problema siempre digo, soy un estudioso de esto. O sea, yo no paro tengo libros, estoy mirando siempre. Como tenemos todos, Frank.
Claro, y nunca sabes nada, porque siempre estás aprendiendo. Sin embargo, cuando te encuentras con personajes que se creen que ya lo saben todo, es cuando realmente empiezan los problemas. No para ti, porque tú sigues haciendo tus historias y mandangas. El problema es cuando te metes en edificios oficiales o te metes en un piso particular, que ahí es cuando realmente tienes que tener conocimiento absoluto de concepto de lo que realmente son los fenómenos paranormales, al margen un poco de la parapsicología, pero sí de tener conocimientos para saber entender y explicar qué puede estar sucediendo en esos lugares. Y este es el problema que tenemos. La El gente problema se que mete tenemos es que no aceptamos que no sabemos. Yo siempre he sí, dicho que yo no sé nada, que lo único que sé es que cada día aprendo algo nuevo. eso es. Entonces, claro, Claro, yo evidentemente es claro, iba diferente, con ¿no? Gus a su casa y Gus me decía, Fran, hoy mira, hoy esto. Y tú te ibas a casa y decía, yo no sé nada. O sea, yo iba con la cosa, con mi libreta, mis cosas, porque cada día iba aprendiendo algo y iba aprendiendo, y digo, va, hoy lo voy a sorprender con tal. Y te sentabas con él, te explicaba y decías, joder, pero si es que no sé nada. O sea, siempre me iba a casa aprendiendo cosas nuevas y a veces con tus cosas y las uníamos y decías, joder, si podíamos hacer un debate. He tenido una forma de ver que es que prácticamente es la misma. Lo que pasa que, claro, no, corrige esto, que esto es para acá, para allá. O sea, es lo que tú has dicho, la frase es buenísima. Yo solo sé que no sé nada y cada día aprendo. Y tengo un amigo que es coach y me dice, Fran, mientras tú tengas ese pensamiento, quiere decir que eres una esponja. Porque cuando Claro, dices, wow, no sé evidentemente. nada, pues cuando en ese momento yo no sé nada es cuando sigues adquiriendo pues valores, por decirlo de una manera, David. Pero de todos, de ti, de cualquiera que está en el grupo, porque a veces tocamos algún tema que dices, hostia, interesante, y te da a la cabeza. Eso es lo que falta en todo esto. Hay que también hablar de muchas cosas, por ejemplo, de aquellos grupos, aquella gente que se llama investigador y que no llevan ningún aparato, no llevan nada, no tienen ninguna base científica, no analizan ninguna imagen, no analizan ningún vídeo, no analizan ningún audio, se fijan solamente por lo que dice el aparato de la Spirit Box o el altavoz y lo dan todo por bueno con eso, ¿no? No, eso están haciendo un daño brutal, no solamente a la gente que los escucha, porque estamos de acuerdo que tenemos que empezar a hablar que la gente no sabe. O sea, tenemos que partir de esa base, ¿no? Cuando tú explicas algo, intentas que la gente que te escuche darle un conocimiento, ¿vale? Pero Sí, claro, si el conocimiento que le estás dando a esa gente ya no es válido, estás generando más incultura de algo que estás practicando y sí, lo estás claro. haciendo tú mal. Y lo estás Entonces, haciendo claro, mal. quizá no habría que informar a los grupos que lo hacen mal, sino a la gente que consume este tipo de producto, porque realmente son los que se creen todas esas mentiras. Se Claro. creen que se mueve un objeto que ha sido movido con un hilo de pescar. O se creen, por ejemplo, lo que hablasteis vosotros de Torres Albana, que es que iba con la caña de pescar y la sábana blanca. Las cosas, claro. Eh, claro, evidentemente, no ven una luz en la ventana y no analizan a lo mejor que ha sido una luciérnaga que ha pasado por allí o cualquier bicho, cualquier insecto que ha dado brillo a la cámara. Hay que, como por ejemplo los gatos que tengo yo por aquí, que me está pasando todo el rato. Pues, ¿Eh? Claro, evidentemente, yo según como lo vea, del ángulo que lo vea, igual veo un gato, igual veo una pantera, ¿me entiendes? Entonces, claro, no sé si me entiende el símil. no, sí, Entonces, hombre, sí. claro, hay que analizarlo absolutamente todo, porque no lo que vemos, no lo que vemos es lo que hay. Nosotros con la vista vemos solamente un 70%. El Correcto. otro 30% lo autogenera el cerebro. O sea, cuando tú me miras a mí, no me ves al completo, pero una parte de tu cerebro reconstruye la parte que tus ojos no pueden ver. Por tanto, ni yo soy como tú me ves, ni tú eres como yo te veo, ¿no? Es muy curioso, porque además eso está probado científicamente, que no vemos solamente que el 70%, pero además lo autogenera el cerebro. Pues con el tema paranormal pasa absolutamente lo mismo. Muchas veces nuestro cerebro crea esa impresión de que se oyen olores,
bueno, se huelen olores, que hay ruidos, que hay una presencia, que nos hablan, que nos tocan. Todo eso puede ser autogenerado por el cerebro. Cuidado, que no digo que no lo sentamos, que puede ser que lo que notes que te toquen, o que te hablen, o que te susurren, o que te empujen. Lo puedes notar, pero es una percepción para que me entienda la gente. Cuando tú estás en la fase REM de un sueño y sueñas que te caes de un edificio, notas ese bote, notas el bote en la cama y no te has movido. Pues en la percepción sensorial de nuestro cerebro, en estas cosas parapsicológicas o en la parapsicología pasa lo mismo. Nos da unos impulsos eléctricos el cerebro en el cual nos hace ver en el inconsciente o en el consciente también cognitivo cosas que no son reales. Y eso hay que explicarlo muy bien, Fran. Mira, David, el otro día, esto que estás hablando es súper genial, porque el otro día estuve escuchando, bueno, estuve viendo un programa por ahí, también de YouTube, estaban haciendo como una especie de conferencias en un castillo, y después hubo un grupo en el cual hizo pues una exploración dentro del castillo y la gente que estaba allí en esas charlas, pues se unieron a ellos, ¿no? Claro, el problema era cuando sacan el K2, lo ponen en marcha y se enciende. Y le dice, uy, aquí parece que hay algo. Y alguien le pregunta, ¿en qué frecuencia, en hercios, se encuentran los fantasmas? Ay, bueno, no sé, porque están los microteslas que no sé qué. Dice, no, no, no. O sea, si a ti te se enciende la luz, y tú estás diciendo que hay un fantasma aquí porque te se ha encendido. ¿En qué ¿Qué frecuencia? frecuencia está, claro? ¡Wow! Este fue genial. ¿Ves? Es parte de una exploración, es parte de un trabajo de fenómenos paranormales. O sea, tú tienes que saber en qué frecuencia más o menos se puedes encontrar. Fíjate que siempre he explicado lo que en la frecuencia, ojo, de lo que en colores, en vibracional, de lo que es el ultravioleta, y también de lo que es el infrarrojo. Lo hemos explicado. El ojo que no ve, ya hemos dicho muchas veces el arco iris, y qué es lo que necesitamos para poder ver esos colores que la vista no llega. Pero claro, es que esto es un programa, es que esto es buenísimo. David, la frecuencia en hercios de un fantasma, bueno, va, es que sé que nos escuchan, ¿eh? Porque a veces oigo cosas en otros programas que digo, uy, esto nos han oído, pero va, lo voy a decir, es la misma frecuencia que la psicofonía. La misma, sí, sí. Es que estamos hablando de energías, porque yo no hablo de fantasmas nunca, yo hablo de energías. Claro, estamos hablando, claro, cuando tú colocas, o sea, tú abres el meter, como le dicen, tú Sí, enciendes, o sea, para que te hagas una idea, como alguna vez lo ha hablado Juan Carlos también, que lo hemos hablado muchas veces, el color verde te marca lo que es el campo gravitatorio de la Tierra, o sea, de 0 a 16 hercios. claro. La parte de arriba, o sea, cuando se enciende el color rojo, estamos hablando de unos 30.000. Para que te hagas idea, hercios, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, casi, para que haya una fenomenología paranormal, casi no hay que llegar al rojo. Para que te hagas una idea, podemos estar en el amarillo, en el naranja, porque estamos hablando de 19,98 hercios a Claro, 19 hercios, claro. Es que que son las cuando ondas. llegamos al rojo, es por alguna influencia eléctrica del lugar. Correcto. Estamos hablando, exacto, o sea, o sea, una alteración del campo electromagnético que puede dar, que puede estar en que estemos, por ejemplo, que haya un fantasma, vamos a hablar así para que la gente lo entienda, y a lo mejor estamos en 50 hercios, ya no, porque esas vibraciones lo percibe el cuerpo humano, lo percibe, lo vemos, lo escuchamos, o sea, están dentro de nuestras ondas vibracionales. Ahí es un poco la explicación. O Pero es la sea, y hay diferencia. ensayos. Es la diferencia, Frank. Yo cuando paso el K2, que lo uso como un equipo de medición y lo pongo en sitios concretos cuando hay una radiación o notas algo, cuando me llega el rojo paso de largo. En cambio, cuando me llega el naranja, casi tocando al amarillo, es cuando puedo empezar a investigar. Es decir, aquí hay algo que está por debajo de la frecuencia que tiene que estar. Pero cuando llegas al rojo, tienes que pasar de largo, porque ahí puede haber un cable eléctrico, puede haber una torre de alta tensión, puede haber Claro, un cable subterráneo. El claro, rojo no nos indica absolutamente nada. Simplemente exacto. que hay una energía Claro, eléctrica allí. Esto. exacto. Por eso es importante
el campo Geiger. Claro. Porque el campo Geiger lo que te hace es, digamos, desplomar cualquier cosa que te aparezca a nivel positivo de un campo electromagnético. El campo de lo que es la radiación, estamos hablando de por encima de unos 50 hercios y hacia arriba, 50, 60. Es que son los hospitales. Cuando hacen una radiografía, fíjate que a veces que te ponen a veces esa coraza porque la radiación sí, es malo, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos explicando en otros programas porque es Iremos hablando, Fran. interesantísimo. Sí, porque la verdad que es Se nos mucha acaba el leche. tiempo, se nos acaba el tiempo. Fran, Pues sí, gracias por, como cada semana, darnos tu opinión científica y estos años de investigado que llevas, que es mucho. Y a todos ustedes los esperamos la semana siguiente aquí en Radio Espín, en el 107.2 de su FM, en este programa fantástico de misterio, energías y misterios, de un servidor, David Flor, y de nuestro gran amigo, Frank Meral. Estamos siempre a vuestra disposición. Hasta la semana que viene, amigos. a la vista.